Empezamos entonces con la tercera sección de la clase. En esta sección vamos a estar resolviendo un problema, en específico el ejemplo 8.32 del Felder, eh, que dice así: suponiendo comportamiento de gas ideal, calcule el calor que debe transferirse en cada uno de los siguientes casos. Caso 1, una corriente de nitrógeno que fluye a una velocidad de 100 mol por minuto y que se calienta de 20 grados Celsius a 100. Y en el caso 2, el nitrógeno contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bar que se enfría de 90 grados a 30 grados, ¿sí? Bien, empecemos entonces. Para la primera parte, entonces tenemos, para la primera parte tenemos que estamos hablando de una corriente de nitrógeno que fluye. Tenemos el flujo molar, que es 100 mol por minuto, ¿sí? Fluye a una velocidad de 100 mol por minuto y se calienta desde una temperatura 1 de 20 grados Celsius a una temperatura 2 de 100 grados Celsius. Nos pide calcular justamente el calor que debe transferirse en este proceso. Entonces, este sería el primer ítem. Perfecto. Haciendo el balance, fíjense, estamos hablando de un sistema abierto, entonces haciendo el balance de energía, sabemos que despreciando los términos de cambio de energía cinética, energía potencial, de trabajo de flecha, o tachando, mejor dicho, esos términos en este problema, dado que no se dan cambios en esas variables, entonces el balance de energía simplemente quedaría Q igual a el cambio de entalpía generado por el proceso, ¿sí? Tenemos que el proceso es un proceso de calentamiento, ¿sí? Entonces el calor requerido sería igual a la entalpía del estado 2, ¿verdad? Que correspondería a una temperatura de 100 menos la entalpía del estado 1, ¿sí? Entonces, veamos cómo obtener estas entalpías. Les voy a mostrar dos formas de calcular el calor, ¿verdad? Y de obtener justamente estas entalpías. Primero vamos a hacer el trabajo directamente con tablas, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla B8 del libro, tenemos datos en esta tabla de entalpías específicas de determinados gases, no todos, en unidades del sistema internacional, para la cual los estados de referencia son los gases a una atmósfera y 25 grados Celsius, ¿sí? Fíjense que nuestro problema no menciona nada respecto, en la parte 1 no menciona nada respecto a la presión, ¿verdad? Pero si suponemos, como dice aquí, comportamiento de gas ideal, sabemos que entonces la entalpía no depende de la presión del gas, ¿verdad? Entonces podemos con buen
podemos utilizar sin ningún inconveniente, por tanto, la tabla de 8, porque no tomamos en cuenta entonces el efecto de la presión, o sea, la presión no influye en el proceso, en el gas. Bien, entonces fíjense que tenemos al nitrógeno como uno de los gases que nos da la tabla. Entonces directamente podemos leer las entalpías específicas del nitrógeno, ¿sí? Directamente de esta tabla. Nosotros necesitamos las entalpías a 20 grados Celsius y a 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, fíjense que no tenemos a 20 grados, entonces tendremos que necesariamente interpolar entre estos dos valores, ¿sí? Si ustedes calculan e interpolan, entonces la entalpía del estado 1, que era 20 grados Celsius, da menos 0,146 kilojoule por mol, que es la unidad de medida de la entalpía específica. La segunda entalpía que tenemos que leer, que es para la temperatura 2, sería la H a 100 grados Celsius. Y fíjense que sí tenemos tabulado para 100 grados. Entonces la entalpía del estado 2 para 100 grados es 2,19 kilojoule por mol, ¿sí? Entonces, en este caso es sencillo porque el nitrógeno está tabulado, sus entalpías se encuentran tabuladas y por tanto podemos directamente sacarlas de tabla y trabajar en forma directa con esos valores. Entonces, fíjense que si nosotros trabajamos directamente con los datos de la tabla, entonces tenemos los valores, voy a anotar aquí, los valores de las entalpías específicas eran 2,19 kilojoule por mol, era la H2, y la entalpía específica 1 era menos 0,146 kilojoule por mol. Entonces podemos directamente calcular ya la transferencia de calor H2, que tiene que ser los números de moles por la entalpía específica 2, ¿sí? Y menos H1, que también número de moles por entalpía específica 1. Bien, fíjense que los moles de salida del proceso son iguales a los moles de entrada del proceso, que es igual a 100 moles por minuto. Entonces voy a sacar primero como factor común el flujo molar. Además voy a pasar el tiempo de minutos a segundo porque fíjense que la entalpía específica está en kilojoule. Entonces un minuto tiene 60 segundos. Y entonces multiplicado por el cambio de entalpía específica, H2 era 2,19 y H1 es menos H1, que es menos 0,146. Esto en kilojoule por mol, ¿sí? Entonces, calculando esto, van a obtener el flujo de calor que corresponde al proceso, que sería 3,89 kilojoule por segundo, o lo mismo sería 3,89 kilowatts. Esto es lo que nos pide calcular el problema, ¿sí? Perfecto. Existe otro método también, ¿verdad? Que para calcular el calor, ¿verdad? Este sería un método, dado que tenemos tabuladas las entalpías específicas. Ahora, fíjense, nosotros sabemos que entonces la velocidad de transferencia de calor es igual al delta H del proceso. Y el proceso es un cambio de temperatura
¿sí? No sabemos si es a presión constante, pero sabemos que estamos hablando de un gas ideal. Por tanto, el delta H del proceso lo podemos calcular. El cambio de entalpía específica del proceso lo podemos calcular como la integral entre T1 y T2 del Cp del gas, que en este caso es el nitrógeno, por dT, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que buscar es obtener, sacar de alguna tabla el Cp del nitrógeno, ¿sí? Van a ir a la tabla B2 del Felder, ¿sí? Y de ahí vamos a sacar el Cp del nitrógeno, ¿sí? Bien, en la tabla B2 vamos a encontrar tabuladas las capacidades caloríficas de una serie de sustancias. Estas capacidades caloríficas están en forma de funciones con respecto a la temperatura. Entonces, lo que nosotros vamos a sacar de las tablas en realidad son los coeficientes de esas funciones de las capacidades caloríficas. Y podemos tener que las funciones se expresen en una de dos formas. O sea, hay dos formas en las que pueden estar expresadas las funciones de capacidad calorífica. La forma 1, fíjense que es una función de grado 3 con respecto a la temperatura, y la función 2, la forma 2, que son bastante específicas las sustancias que siguen esa forma. Bueno, la forma de la función 2 sería esta, ¿sí? Las unidades de medida de las capacidades caloríficas estarían dadas en kilojoule por mol grados Celsius o kilojoule por mol grados Kelvin, dependiendo de en qué unidad de temperatura diga justamente que está expresada esa capacidad calorífica. Ustedes van a saber si está en grados Celsius o en grados Kelvin, tomando en cuenta o mirando esta columna de la tabla. Aquí es donde les dice si la temperatura tiene que estar expresada en Celsius o en Kelvin. ¿Está? De la misma forma, para saber cuál de las dos formas adoptará la función, entonces debemos fijarnos en esta columna que dice forma. Aquí nos indicará si toma la forma de la función 1 o la forma de la función 2. ¿Sí? Perfecto. Como ustedes se fijan, la tabla entonces nos da los coeficientes que forman parte de esa función. Y un punto importante es que esos coeficientes, estos valores numéricos que tenemos en la tabla, ya están multiplicados por un factor de 10. Entonces, punto importante es que cuando nosotros transcribamos los coeficientes, esos coeficientes deben ser transcriptos con el factor de 10 con signo negativo. O sea, por ejemplo, si yo transcribo el acetileno, el coeficiente va a ser 42,43 por 10 a la menos 3, ¿sí? Eso es un punto importante, ¿está? Perfecto. Entonces, busquemos al nitrógeno, que sería nuestra sustancia de estudio. Tenemos aquí al nitrógeno, ¿sí? Entonces, el coeficiente A es 29 por 10 a la menos 3. El coeficiente B es 0,2199 por 10 a la menos 5. El coeficiente C es 0,5723 por 10 a la menos 8.
Y el último coeficiente es menos 2,871 por 10 a la menos 12. Fíjense que la temperatura tiene que estar dada en grados Celsius, ¿sí? Y debemos, la función adopta la forma 1, o sea que tenemos que escribir una función que siga esta forma, ¿sí? Perfecto, entonces transcribamos eso, el Cp del nitrógeno en nuestro problema. Perfecto. Transcribiendo entonces los coeficientes para la función del Cp, voy a volver a copiar aquí los coeficientes y después armaremos la función. Sería el coeficiente A, dijimos que es 29 por 10 a la menos 3. El coeficiente B es 0,2199 por 10 a la menos 5t. El coeficiente C sería 0,5723 por 10 a la menos 8. ¿Sí? Esta te voy a borrar porque eso no viene con el coeficiente. Ya me adelanté yo. Ahí. Entonces el coeficiente C, 5723, y el coeficiente D, que sería 2,87 menos 2,871 por 10 a la menos 12. ¿Sí? Bien, dijimos que la forma de la función era la forma 1, entonces siguiendo la forma 1, el Cp del nitrógeno, entonces sería, sería 29 por 10 a la menos 3 sin ninguna t, después más 0,2199 que es b por t en este caso, más c por t cuadrado, dice, entonces más 0,5723 por 10 a la menos 8t cuadrado, y más d por t al cubo, que d es negativo, 2,871 por 10 a la menos 12t al cubo. Ya tenemos así el Cp del nitrógeno. Entonces, dijimos que el delta H era la integral desde la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1 del cambio? 20. La temperatura 2 es 1. Entonces sería desde 20 grados Celsius a 100 grados Celsius. Si ustedes se fijaban en la tabla B2, justamente nos decía que teníamos que usar las temperaturas en grados Celsius, ¿sí? Bien, por el Cp del nitrógeno, ¿sí? Que ya tenemos, que ya copiamos del anexo, ¿sí? Directamente transcribimos aquí el Cp por dt, ¿sí? Bien, ahí hallaríamos el cambio de entalpía específica de la sustancia, o sea, del nitrógeno en este caso, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo resolveríamos esto usando ES, ¿sí? De modo, ES nos justamente facilita el trabajo del cálculo en los balances de energía, porque justamente nos permite resolver esta integral de esta enorme función de forma mucho más rápida. De hecho, también hoy en día ya tienen las calculadoras que les permiten hacer esos cálculos. Si ustedes quieren calcular las integrales directamente con sus calculadoras, pues pueden hacerlo, ¿verdad?
Pueden integrar también esto si quieren a mano. Y bueno, ahora les voy a mostrar también cómo lo haríamos con ES. Fíjense cómo tipearíamos entonces el delta H en ES. Escribimos la palabra delta, ¿sí? Delta H, entonces, igual a la integral se escribe, se introduce la palabra integral y entre paréntesis, lo primero que tenemos que copiar es la función que vamos a integrar, ¿sí? Nuestra función era la función del CP. Fíjense, ojo con estos detalles de, por ejemplo, los coeficientes que están en negativo, colocarlos siempre entre paréntesis para evitar cualquier error de cálculo, ¿sí? Luego de la función a integrar, entonces se indicaría con respecto a qué variable hay que integrar, sería punto y coma, función, punto y coma, la variable con respecto a la que vamos a integrar, que en este caso es la temperatura, ¿sí? Nuevamente punto y coma, indicar ya a continuación cuáles serían los intervalos de integración. Primero sería el límite inferior, punto y coma, el límite superior. Es así como se escribe justamente la integral del delta H. Si ustedes ven esto en forma de la ecuación formateada, fíjense que es exactamente el cálculo de integral que necesitábamos calcular, ¿sí? Es así como vamos a calcular entonces el cambio de entalpía específica. ¿Está bien? Entonces, si calculamos esto, entonces ahí está calculando. Fíjense que el cálculo lleva más tiempo del que nos llevaba hacer cálculos de balances de masa. Justamente es porque estamos integrando una función importante, el número de iteraciones que tiene que hacer para llegar al resultado es bastante importante, entonces por eso el cálculo suele llevar más tiempo. El cálculo de integrales lleva más tiempo que el que nos lleva a hacer los balances de masa. Entonces aquí tenemos el resultado ya de la entalpía específica, ¿sí? Que da 2,332 kJ por mol. Ese sería el resultado que vamos entonces a transcribir en el problema. A ver, si uno quiere aumentar un poco la velocidad del cálculo, fíjense que luego del segundo límite, el límite superior de temperatura, podemos ponerle punto y coma y podemos poner 5 o 10. ¿Qué significa eso? Le estamos diciendo que las iteraciones ocurren con saltos. A ver, que salte de a 5 iteraciones para llegar al resultado, ¿sí? Entonces, si le ponemos 5, haría 5 saltos. Si le ponemos 10, haría 10 saltos y el cálculo sería un poco más rápido. Si ustedes se dan cuenta, voy a poner de vuelta. Fíjense que directamente ya me dio el resultado, ¿sí? Entonces, al poner 5 o 10, lo que hacemos es ordenarle que el número de iteraciones que haga sea menor, ¿sí? Y el cálculo es mucho más rápido, ¿sí? Entonces es una forma también de ahorrar un poco el tiempo, porque ahora quizá tenemos una sola función que estamos integrando, pero
llegará el momento en que los balances de energía tengamos 5, 6, 7 funciones que integrar, ¿verdad? Entonces no, lo mejor es justamente hacer los cálculos en la forma más rápida posible, ¿sí? Bien, entonces este sería el delta H, el cambio de entalpía específica del problema. Entonces, ya tenemos el valor del cambio de entalpía específica, que daba 2,332 kJ por mol. Y ahora sí, ya podemos calcular el flujo de calor o la velocidad de transferencia de calor. Esa velocidad de transferencia de calor va a ser el flujo molar por el cambio de entalpía específica. Entonces sabemos que el flujo molar era 100 moles por minuto. Eso también del mismo modo que estuvimos calculando hace un momento. Sería 1 minuto 60 segundos. Pasaríamos a segundos. Y por el delta H, entonces, que acabamos de calcular, que es 2,332 kJ por mol. Entonces, por 2,332 kJ por mol. Calculando esto, entonces da 3,887 kJ por segundo, o sea, 3,887 kilowatt. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, comparando con lo que habíamos calculado directamente con las entalpías que sacamos de la tabla, esto daba 3,89, esto da también 3,89, ¿sí? Entonces, no nos pueden dar valores muy diferentes entre lo que calculemos por este método y lo que calculemos con la integración del CP. Probablemente varíen en algunos decimales porque justamente fíjense que estos coeficientes son experimentales y llevan muchos decimales, pero eso no deberían de ser grandes las diferencias, ¿sí? Obviamente no siempre vamos a poder justamente usar esta metodología porque no siempre vamos a tener tabulado lo que necesitamos, ¿sí? Bien, a ver, la parte B decía el nitrógeno está contenido en un matraz de 5 litros a presión inicial de 3 bar y se enfría de 90 a 30 grados Celsius. Tarea. Fíjense que no estamos hablando de un sistema abierto, sino de un sistema cerrado. Por tanto, la velocidad o la transferencia de calor sería igual al cambio de energía interna, ¿sí? Entonces, tendríamos que calcular el cambio de energía interna. Tenemos que nuevamente tiene un cambio de temperatura, ¿sí? Seguimos tomando comportamiento de gas ideal. Por tanto, podríamos determinar el cambio de energía interna específica como la integral entre la temperatura 1 y la temperatura 2, pero en este caso sería la capacidad calorífica a volumen constante del nitrógeno por dt. ¿Sí? Este sería el punto importante a tomar en cuenta para la parte 2, ¿verdad? Que no usamos el CP, sino que usamos el CP, ¿verdad?
De hecho, es importante tener en cuenta que no vamos a encontrar los coeficientes, las capacidades caloríficas a volumen constante tabuladas en ningún apéndice del libro y tampoco normalmente no vamos a encontrar las tabuladas en tablas, porque las que suelen estar tabuladas son las capacidades caloríficas a presión constante. Pero entonces, ¿cómo hacemos para obtener esto? Bueno, pero nosotros sabemos que para un gas ideal, que estamos justamente tomando al nitrógeno como un gas ideal, el Cp es igual a Cv más la constante de los gases ideales, ¿verdad? Entonces, de aquí podríamos calcular o despejar el Cv, que sería el Cp menos la constante de los gases ideales. Entonces, nosotros sí tenemos tabulado esto, por tanto, sí vamos a poder calcular el Cv para obtener esta función que vamos a integrar, ¿sí? Ojo, importante ver, atender qué R utilizamos para calcular el CV. O sea, a lo que me refiero es, tengan cuidado con las unidades de medida que tienen que coincidir con las del CP, ¿sí? Bien, pero se sigue el mismo procedimiento de lo que usamos para la parte 1, ¿verdad? Una vez que ya hayan determinado la función de la capacidad calorífica a volumen constante, seguirían el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, tarea, esta parte 2, ¿sí?